Hola amigos y amigas, soy Jorge y en esta video lección vamos a ver energía en moléculas. Es decir, vamos a ver cómo la estructura de una molécula influye en sus niveles de energía y cómo estos influyen en propiedades macroscópicas, las cuales son muy importantes en química, como por ejemplo el calor específico. En primer lugar, vamos a especificar de qué tipo de energías estamos hablando. Tenemos la energía cinética translacional, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y también tenemos otro tipo de energía cinética, que es la energía cinética asociada a los giros, la energía cinética rotacional, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Debemos considerar que, dado que el momentum angular es el momento de inercia por la velocidad angular, entonces otra forma de expresar la energía cinética rotacional, en vez de escribir que esta es igual a I por omega cuadrado partido por 2, también podemos expresarla como el momentum angular al cuadrado dividido por 2 veces el momento de inercia. Esta forma de expresar la energía cinética rotacional es mejor que la primera, dado que tenemos expresiones específicas para moléculas para poder expresar el momento angular L. Y recordemos que L, de acuerdo con química cuántica, L está cuantizado. Además tenemos la energía potencial gravitatoria, que es la masa por G por H, la cual no es relevante para las propiedades macroscópicas, dado que estas no dependen de la altura. Es decir, las propiedades macroscópicas de un conjunto de moléculas no varían si pasamos de Santiago a una altitud de 500 metros a San Antonio a una altitud de 100 metros. Así que la energía potencial gravitatoria no es relevante. Además, recordemos que la energía mecánica E sub m es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Por otro lado, tenemos la energía potencial elástica, la cual para moléculas sí es relevante porque las moléculas tienen enlaces los cuales se comportan como resortes. Así que debemos considerar en los cálculos la energía potencial elástica, la cual es igual a un medio de la constante elástica del enlace por x al cuadrado, siendo x la variación de longitud del enlace respecto de la situación en reposo. Aquí en la imagen de la derecha tenemos un salto electrónico desde el nivel n igual 3 al nivel n igual 1, donde se emite un fotón cercano al azul, y un salto desde el nivel n igual 2 al nivel n igual 1, donde se observa un fotón aproximadamente rojo. Eso corresponde a una transición energética entre dos niveles electrónicos, porque también existen niveles rotacionales, niveles vibracionales, niveles de torsión, etc. Para estos cálculos debemos considerar que cuando hay una transición se emite un fotón, un paquete de energía, y para eso utilizamos la ecuación de Planck, que afirma que la energía de un fotón de frecuencia nu, la cual se mide en Hertz, es igual a h por nu, siendo h la constante de Planck, o sea, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Además, típicamente las ecuaciones, en vez de usar h, usamos h barra, que es igual a la constante de Planck dividido por 2pi, y ese número es 1.06 por 10 a la menos 34 joules segundo. Eso es así porque es normal que cada vez que aparezca la constante h en los cálculos, también va a aparecer h dividido por 2pi. Entonces mejor al conjunto de esos tres valores, h, 2 y pi, fusionarlos como una nueva constante que es h barra. Y además, la energía de los fotones depende de la velocidad con la cual se muevan, porque la velocidad c es igual a longitud de onda por frecuencia,
y la frecuencia se relaciona con la energía, y en el vacío, esta rapidez, que es lambda por nu, va a ser igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y también debemos considerar que un joule es mucha energía para un sistema microscópico, así que tenemos que cambiar la escala y utilizar una escala adecuada o idónea para el mundo microscópico, y esa unidad es el electronvol. Y su valor es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y es importante mencionar como nivel de referencia para saber qué está ocurriendo, si es algo con mucha energía o con poca energía. Usamos como referencia la energía necesaria para ionizar o destruir un átomo de hidrógeno. Digo destruir un átomo de hidrógeno porque cuando se ioniza, el átomo de hidrógeno pierde su electrón, el electrón se va al infinito o muy lejos y lo que queda es un protón. Entonces teníamos un átomo de hidrógeno y finalizamos con un protón aislado y con un electrón aislado. Y la energía para conseguir eso en química se denomina primer potencial de ionización del átomo de hidrógeno y su valor es 13.6 electronvol. Y además, como unidad de masa, el kilogramo es muy grande para el mundo microscópico, así que utilizamos la unidad de masa atómica o el Dalton, que es igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Sabiendo esto, a continuación podemos hacer referencia al teorema de equipartición de la energía, porque este teorema influye mucho en lo que macroscópicamente se puede observar de un conjunto de moléculas. Vamos a ver el teorema de equipartición de la energía y su relación con el calor específico. En primer lugar, ¿cuál es la relación entre energía y temperatura? La temperatura mide el grado de agitación microscópico de un sistema. Así que en cierto sentido, la temperatura eh, es un medidor macroscópico de sistemas que están haciendo actividad microscópica. El sistema podría parecer un sistema muerto, por ejemplo, un cristal de grafito, como que no hace nada, ¿ya? Lo vemos nosotros en reposo y vemos que siempre tiene su mismo volumen, su misma geometría. Sin embargo, internamente pueden estar ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, las moléculas pueden estar vibrando, pero nosotros macroscópicamente no lo observamos. Sin embargo, la temperatura nos va a indicar qué es lo que está ocurriendo internamente. Entonces, es súper importante considerar la relación entre energía y temperatura, y la relación dice que la energía promedio de una partícula que forma parte del sistema va a ser igual a N por K sub B por la temperatura en Kelvin partido por 2. Y este valor va a ser la energía promedio de una partícula que forma parte de ese sistema. ¿Qué cosa es N minúscula? N minúscula son los grados de libertad o las formas distintas que tiene un sistema de expresar su energía. Por ejemplo, si la partícula es un punto, un gas ideal, que lo imaginamos como un punto, entonces la única forma de expresar su energía es con energía cinética translacional, porque al principio dijimos que la energía potencial gravitatoria no influye en propiedades macroscópicas. Entonces las únicas tres maneras que tiene de expresar su energía es con energía cinética translacional, y la traslación puede ser en X, en Y y o en Z. Así que en ese caso, una partícula puntual, como un gas ideal que está formado por partículas puntuales, va a tener 3 grados de libertad. En la ecuación entonces, n minúscula vale 3. K sub B la constante de Boltzmann, y T es la temperatura absoluta, temperatura en Kelvin. Ojo que no debemos confundir n minúscula, que son los grados de libertad, con n mayúscula. N mayúscula es la cantidad de partículas que forma el sistema, ¿ya? Entonces, como ya se explicó, la constante de Boltzmann, K sub B, vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. T mayúscula es la temperatura absoluta o en Kelvin del sistema. Y si consideramos la expresión del teorema de equipartición de la energía,
que dice que la energía promedio de una partícula que forma el sistema es igual a n k sub b por t partido por 2, siendo n la cantidad de grados de libertad. Al ver esa expresión, se deduce que la temperatura T, al ser despejada, nos damos cuenta que expresa o mide el grado de agitación microscópico de las partículas que forman parte del sistema. Luego, y sabiendo que el calor específico atómico o molar se calcula como variación de energía partido por variación de temperatura por unidad de mol, o sea, calor específico atómico molar es energía a una temperatura final menos energía a una temperatura inicial dividido por m, cantidad de moles, y a la vez dividido por delta T o variación de temperatura. Con eso ya podemos tener una expresión que nos permite encontrar el calor específico de diversos sistemas. Por ejemplo, según la imagen, cuando el sistema tiene partículas con 3 grados de libertad, como un gas ideal, como helio o como argón, la expresión va a decir que el calor específico molar a volumen constante va a ser igual a 12.5 en unidades de sistema internacional, y siendo que comparamos este número teórico con el valor que realmente se mide para el helio, es 12.5, para el argón es 12.6. Así que esta aproximación es súper buena, siendo que no es cuántica, pero a pesar de eso da resultados correctos. Por otro lado, para un gas diatómico como el dinitrógeno y el dioxígeno, los grados de libertad van a ser 5, es decir, los 3 de rapidez, rapidez en X, rapidez en Y, rapidez en Z, más los 2 de rotaciones. Y en ese caso, la fórmula nos da que el calor específico a volumen constante por unidad de mol va a ser 20.8, lo cual concuerda de nuevo con lo experimental, porque para el dinitrógeno es 20.7 y para el oxígeno molecular es 20.8. Y por otro lado, para un gas poliatómico, los grados de libertad van a ser 6. En ese caso, el calor específico por unidad de mol va a ser 24.9, lo cual de nuevo está muy cerca de lo experimental. Para el amoníaco NH3 es 29 y para el dióxido de carbono es 29.7. Puede parecer que la diferencia es un poco más grande, pero el valor está muy cercano a la realidad, y obviamente cuando el gas es poliatómico existen ciertas interacciones que aquí estamos despreciando, y también se relaciona esto mucho con correcciones cuánticas, pero a pesar de eso el valor 24.9 está muy cerca del valor experimental. Así que esto indica la potencia que tiene el teorema de equipartición de la energía, el cual solo aquí hemos dado ejemplos para gases, porque también podríamos dar ejemplos para el grafeno, para un cristal de grafito, etc. Ahora vamos a ver distintos tipos de energía de una molécula, partiendo por la energía electrónica de una molécula. La energía asociada a los niveles electrónicos de los electrones, valga la redundancia, que están presentes en cada átomo que forma la molécula. Entonces, debemos primero considerar que al absorber un fotón, la molécula podrá incrementar su energía electrónica, o también puede ser que incremente otros tipos de energías, pero si el fotón tiene mucha energía, el nivel de energía que se va a ver asociado a la transición desde un nivel de energía pequeña a un nivel de energía alto, ¿ya? Puede ser modelado con la fórmula E igual menos z cuadrado por E sub 0 sobre n cuadrado, siendo z el número atómico del átomo al cual pertenece este electrón, E sub 0 es la energía de Bohr, que vale 13.6 electronvolt, o 2.18 por 10 a la menos 18 joules, y n es el nivel de energía electrónico, que puede ser 1, 2, 3, etc. Esto ocurre cuando el fotón tiene mucha energía, siendo mucha, ¿ya? Un valor que lo podemos comparar con el primer potencial de ionización del átomo de hidrógeno, que dijimos que era 13.6 electronvolt. Entonces aquí estamos viendo en la imagen diversas transiciones electrónicas.
por ejemplo, cuando en un átomo hidrogenoide se pasa del nivel n igual 5 al nivel n igual 2, se emitirá un fotón violeta de 434.1 nanómetros. Asimismo, cuando se pasa del nivel n igual 4 al nivel n igual 2, el fotón será azul verdoso, que corresponde a la línea azul verdosa o cercana al celeste, que se observa en la imagen inferior, donde se ven a simple vista tres líneas de energía, ¿ya? Una que es más o menos violeta, otra que es más o menos celeste y otra que es más o menos rojiza. Y cuando el salto energético es del nivel n igual 3 al nivel n igual 2, el fotón será rojizo, que se asocia con una longitud de onda de 656.3 nanómetros. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la energía vibracional de una molécula, porque debemos recordar que en una molécula los átomos están unidos por enlaces y los enlaces se portan como resortes. Así que cuando el sistema absorbe fotones con energía del orden de 0.1 electronvolt, esa energía no alcanza para una transición electrónica, pero sí alcanza para una transición vibracional. Es decir, la molécula pasa de estar vibrando así a estar vibrando así, debido a absorber un fotón con una energía pequeña. Y en ese caso, podemos modelar la transición con las siguientes ecuaciones. En primer lugar, omega cuadrado es k partido por m sub r, siendo omega la frecuencia angular de la vibración, o sea, 2pi por la frecuencia en Hertz, o 2pi partido por el periodo. K es la constante elástica del enlace, la cual se mide en Newton dividido por metro, y m sub r es la masa reducida del sistema, lo cual es similar a la masa promedio o masa eficaz, porque si la molécula estuviera formada por dos átomos, un átomo muy grande, muy masivo, y un átomo muy pequeño, entonces podemos decir que la vibración le ocurre al átomo pequeño y podemos decir que el átomo grande está quieto. Y eso se ve reflejado en m sub r, la masa reducida o masa efectiva del sistema. Por ejemplo, para una molécula formada por dos átomos, la masa reducida va a ser la masa 1 por la masa 2 partido por la suma de las dos masas. Y asimismo, si una de las masas es muy pequeña y la otra es muy grande, este cálculo va a decir que la masa reducida es igual a la masa pequeña. Lo que en el fondo nos está diciendo que lo que vibra es el átomo pequeño, mientras que el átomo grande se podría decir que está quieto. Esto típicamente se aplica en cristales, donde los cristales pues, los podemos imaginar como átomos unidos por resortes, resortes en X, en Y y en Z. Así que si el cristal no es isótropo, vamos a tener tres constantes K, K en X, K en Y y K en Z. Eso es solo si el cristal no es isótropo. En segundo lugar, tenemos la siguiente expresión para la energía total vibracional del sistema, y es igual a un medio de la constante K por la amplitud al cuadrado. Y la expresión de los niveles de energía vibratorios es la siguiente: n sub v más un medio por h por la frecuencia, donde n sub v, a diferencia del nivel electrónico, en este caso es el nivel de energía vibracional, que comienza en 0, sigue con 1, 2, etc. H es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la vibración, que depende de la constante elástica y de la masa reducida. Aquí estamos viendo un gráfico para el HCl, donde, como podemos ver, el enlace se comporta como un resorte y los niveles de energía vibracionales, desde n igual 0 hasta n igual 4, que es lo que se ve en el dibujo, todos están separados con una energía de transición H barra por omega, que equivale a H por nu.
Ahora vamos a hablar de un tercer tipo de energía, que es la energía rotacional. Como podemos ver acá, al absorber un fotón con una energía pequeñísima, del orden de 10 a la menos 4 electronvolts, esta energía no va a alcanzar para excitar los niveles electrónicos, tampoco va a alcanzar para excitar los niveles vibracionales, pero sí va a alcanzar para excitar los niveles rotacionales. Es decir, la molécula va a partir de estar girando así lentito, al absorber un fotón, va a estar girando mucho más rápido. Eso significa excitar un nivel de energía rotacional. Las ecuaciones que modelan la transición son las siguientes. Primero, los niveles de energía rotacionales se pueden escribir como un medio del momento de inercia por omega al cuadrado, pero mejor aún, se puede escribir como el momentum angular al cuadrado, L cuadrado, partido por 2 veces el momento de inercia. Y esta última expresión es súper útil porque sabemos que el momento angular L está cuantizado. Así que lo podemos expresar en función del número cuántico L minúscula, el número cuántico de momento angular, que comienza en 0, sigue con 1, 2, 3, hasta n menos 1. Luego, el nivel de energía rotacional se va a poder expresar como L minúscula por L más 1 por h bar al cuadrado partido por 2 veces el momento de inercia. Esto es así porque, según mecánica cuántica, el momento angular al cuadrado es igual al número cuántico L por L más 1 por h barra al cuadrado. Y aquí estamos viendo una imagen que nos permite calcular de una forma sencilla el momento de inercia de una molécula diatómica, donde las distancias R1 y R2 se miden respecto del eje de giro, que es el centro de masas. Bueno, con este nivel de energía rotacional finalizamos la explicación de cómo la energía de las moléculas influyen en propiedades macroscópicas, siendo el paso intermedio entre el microcosmos y el macrocosmos el teorema de equipartición de la energía, dado que la temperatura mide el grado de agitación microscópico del sistema. Me despido, que estén bien, muchas gracias.